Buen día. Para este video seleccionamos un protocolo de investigación del cual explicaremos cómo se demuestra en el protocolo que es un ensayo aleatorizado controlado, si mencionan o no los posibles sesgos, si mencionan o no los factores confusores y si tienen en cuenta o no los principios éticos. El protocolo de investigación se titula Relación entre la composición corporal y hábitos alimentarios en estudiantes de nutrición y dietética. Fue escrito por Paredes Génesis y Salas Mariángel en febrero del 2015. El objetivo de esta investigación fue relacionar los hábitos alimentarios y la composición corporal de los estudiantes de nutrición y dietética del primero, segundo y tercer año del periodo 2013-2014. El diseño de investigación fue observacional de tipo descriptivo transversal y a su vez correlacional. Se evaluaron los hábitos de alimentación, el consumo y la composición corporal de 69 estudiantes de nutrición y dietética de la Universidad de los Andes en el periodo 2013-2014. Para la recolección de los datos se aplicaron tres recordatorios de 24 horas, se calculó el índice de masa corporal, el gasto energético total, el área muscular y el área grasa. El hallazgo de la investigación refiere que los universitarios del primer año son los que más comen fuera del hogar y omiten comidas principales. El 60.87% de los universitarios presentan índice de masa corporal normal, con musculatura y grasa por medio, y el 20.29% tienen índice de masa corporal sobre la norma, y de ellos solo al 8.69% se les atribuye por hipertrofia muscular. En conclusión, se puede decir que los universitarios que cursan la carrera de nutrición y dietética tienen una dieta hipocalórica, hiperproteica, hipograsa e hipoglucídica. Ok, em, para mostrar si un ensayo clínico es o no aleatorio, es necesario primero entender que un ensayo para ser aleatorio debe corresponder a un diseño analítico y las condiciones bajo las cuales se va a conducir el estudio van a tener que estar controladas por los investigadores y esto les va a dar el carácter experimental. Se debe establecer el tipo de diseño que va a ser, si hay algún factor de riesgo, que por ejemplo en este caso podría ser cierta enfermedad la que se esté estudiando, y su función de direccionalidad, si va a ser progresiva, como por lo tanto, o sea, de exposición a resultado. Al inicio del estudio, antes de la asignación de los tratamientos o intervenciones, debe realizarse una medición basal de las variables con interés con la finalidad de asegurarse que no existan diferencias entre los grupos al inicio del estudio, como por ejemplo la edad, el sexo, la gravedad de la clínica o la enfermedad. Eh, la aleatorización va a ser de suma importancia para que tu estudio se realice de manera correcta. Esto, pues obviamente desde que te eliges tu población hasta que se denominan pues los grupos de ciertos pacientes a los que van a pertenecer. Por ejemplo, en la mayoría de los estudios, los grupos se van a dividir en grupo 1 y grupo 2. El grupo 1 va a ser el que va a recibir el tratamiento del medicamento que tú estás experimentando y el grupo 2 va a ser el grupo de control al que se va a administrar algún tipo de placebo o el medicamento que sea mejor en este caso en el mercado. Eh, en el caso de este ensayo clínico, no sé qué tan aleatorio se pueda definir de acuerdo a esta definición que dice que la medición parcial de las variables del interés con la finalidad de asegurar que no existen diferencias entre los grupos al inicio del estudio, como por ejemplo la edad o el sexo. En este caso sí hay diferencia en el sexo porque lo que están queriendo eh, comprobar sería la la, como si hay un aumento o una disminución en los hábitos de los estudiantes de medicina en una cierta universidad durante los primeros 3 semestres de la carrera de nutrición. Entonces, sí hay una variable que afecta a los hombres y a las mujeres, porque pues en este caso lo que están queriendo medir mediante ya sea índice de grasa corporal, peso, o sea, todo eso
pues sí afecta porque sí tienen que separarlos para poder realizar el estudio de manera correcta entre hombres y mujeres. Bueno, aquí como dije, el objetivo general de este ensayo clínico es relacionar los hábitos alimentarios con la composición corporal de los estudiantes de la carrera de nutrición y dietética de primero, segundo y tercer año de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes durante el periodo académico del 2013 y el 2014. Y bueno, pues como ya les dije, en los resultados y cuando tratan de analizar los datos por medio de ¿cómo se dice? Pues de fórmulas sí los dividen entre hombre y mujer. Pero pues bueno, también para asegurarnos de que nuestro estudio sea aleatorio, se deben evitar el mayor tipo de sesgos posibles. Esto lo van a explicar en un apartado diferente, pero pues sí es importante ponerle atención a cada uno de los sesgos, pues para evitar lo que les digo. Como por ejemplo, en el primer sesgo, solamente voy a explicar que sería el sesgo de selección, es como por ejemplo cuando las intervenciones son asignadas a grupos que proceden de poblaciones independientes. En este caso, desde un principio sí establecen una población independiente, que sería los estudiantes de esta universidad, específicamente de esta carrera, y más específicamente de primero, segundo y tercer año. Entonces, sí están definiendo ya una población desde un inicio, lo que puede evitar a la larga que se creen sesgos porque definen su población, definen cuántos estudiantes van a ser también, que por aquí lo decía eran como 200 y pues eso es importante. Y también, no sé, como por ejemplo en este sesgo, en el sesgo de ejecución, es cuando los grupos de comparación reciben diferentes cuidados o hay errores en la adquisición de datos. En este caso, no hay diferentes cuidados y no hay errores en la adquisición de datos porque sí especifican en su ensayo eh, a quién se le está haciendo desde un inicio, cómo se le están tomando los datos. Creo que aquí tenía una imagen, cómo se está haciendo la recolección de datos, cuáles son los parámetros que están tomando. Aquí dicen, se tomó registro de la misma base de datos de la circunferencia del brazo izquierdo, partiendo del punto medio entre los dos siguientes puntos anatómicos. Explican con qué instrumentos es con los que están haciendo la medición, siempre de la misma manera, siempre con los mismos puntos. Entonces eso también evita pues sesgos y sí favorece a que el ensayo sea de manera aleatoria, porque pues no están como estableciendo, pues sí, como que sí están controlando todos los aspectos que están tratando de investigar, por lo tanto sí le da un carácter experimental que sí va dentro de los criterios que se establecen para que el ensayo clínico sea considerado aleatorio. Los sesgos en el ensayo clínico. Un sesgo es la orientación que toma el ensayo clínico. En este mismo se refiere al defecto en el diseño del ensayo clínico o en el método que se usó para seleccionar a los sujetos, recopilar o interpretar la información. Al ser defectuosos, esas orientaciones conducen a conclusiones incorrectas acerca de los resultados que arroje el ensayo clínico. Los sesgos existen en diferentes tipos. Está el de selección, el sesgo de ejecución, el sesgo por atracción, por informe selectivo, el sesgo de evaluación, los sesgos impredecibles. En este ensayo podemos encontrar que no mencionan los sesgos. Sin embargo, sí mencionan que hay inconvenientes al momento de realizar el recordatorio de 24 horas, ya que este depende de la memoria del encuestado, al relatar todos los alimentos consumidos, y que en muchos casos se pueden omitir alimentos, en especial las grasas, y que además el tamaño de las proporciones suele ser impreciso. Esto es un sesgo, aunque no lo mencionen como tal, ya que puede haber errores en la adquisición de los datos, por eso es un sesgo de ejecución.
A los encuestados se les pedía hacer un recordatorio de 24 horas para anotar lo que habían comido. Sin embargo, como dicen, la memoria puede ser que no se recuerden algún alimento. Además, también pedían porciones, cuántos gramos o qué cantidad, y pueden olvidarse también de mencionar esto, por lo que puede llevar a conclusiones no erróneas, pero sí conclusiones que no están arrojando totalmente las conclusiones 100% válidas. Considero que se debe haber mencionado como un sesgo porque es como tal, un sesgo. Sin embargo, nada más lo mencionaron como un inconveniente en las conclusiones. En cuanto a los factores confusores, no hay unos bien explícitamente definidos, pero aunque no sean mencionados, se alcanzan a distinguir varios conceptos que pueden llevar a una confusión estadística. Los mayores conciernes con esto es que una opción viable sería hacer un análisis estratificado para dividir a los estudiantes entre atletas o estudiantes altamente activos y estudiantes que no son tan físicamente activos, dado que el estudio solo menciona que son estudiantes activos, no menciona cuánto ni el rango del estudiante más activo al estudiante menos activo. Creemos que esto afecta a los resultados, dado que se utiliza el índice de masa corporal. Esta medida en atletas da resultados variados dependiendo del deporte. Por ejemplo, un deporte de alto contacto va a tener un índice de masa corporal alto, masa muscular alta y grasa baja o normal. Un ejemplo es que un deporte como el atletismo normalmente van a tener un índice de masa corporal bajo, masa muscular normal o alta y grasa baja. También se debe considerar este factor dado el año de estudio y se debe de observar si hay más atletas al principio de la carrera, en medio o al final. El problema con esto es la dieta, que es un aspecto muy importante que se analiza en este estudio. Los atletas normalmente tienen una dieta hiperproteica y aunque el estudio lo menciona y aunque los resultados del estudio indican una mayoría en dietas hiperproteicas, no va más allá de eso ni por los propósitos de esta dieta o si los estudiantes no se estaban dando cuenta que estaban consumiendo esta dieta alta en proteína. El problema con esto es que no se menciona si los individuos están en alguna dieta. Como mencionamos, los atletas normalmente están en una dieta hiperproteica para mejorar el rendimiento muscular. Entonces, puede haber otros aspectos que no se consideran, como que los estudiantes conscientemente están en un déficit calórico para poder bajar de peso, o hay una eliminación de macronutrientes, como con la dieta cetónica, que se eliminan carbohidratos. Otra cosa muy importante a observar es que si hay un déficit o excedente calórico constante, el cuerpo se va a adaptar a este consumo calórico. Entonces los cálculos matemáticos del metabolismo basal pueden no ser precisos. No era un estudio longitudinal, pero una de las cosas que se debería recalcar es que este estudio observa mucho el aspecto nutricional, es uno de sus objetivos, pero además de esto sí menciona de dónde proviene la mayoría de los macronutrientes, pero no da mucha especificidad, entonces no se sabe exactamente cuánto predominan ciertos tipos de grasas, por ejemplo. Esto es importante, dado que aunque el contenido calórico no cambie, no es lo mismo desde un punto de vista nutricional consumir un gansito alto en grasas saturadas que consumir un huevo que es rico en omegas 3 y 6. Estos posibles factores confusores en general tienen que ser observados y analizados, dado que pueden afectar las inferencias nutricionales, como mencionado,
ahorita con el ejemplo de las grasas, y puede haber una afección a la extrapolación de la muestra a la población. Otro aspecto muy importante que no se recalca es que no hay un análisis estratificado de una división entre hombres y mujeres. De hecho, no hay una mención de cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay. Solo indica que hay 221 estudiantes que fueron evaluados. Y ya. Y las divisiones. No hay, o sea, el único análisis estratificado que hay es las divisiones de año. Entonces no hay una división de esto, y esto es muy importante porque afecta a cosas como el porcentaje de grasa. Las mujeres tienen un porcentaje de grasa más alto que los hombres. Entonces, digo, se utilizan estos términos como variables cualitativas, no cuantitativas. Se indica si está arriba, alto, o sea, porcentaje de grasa alto o bajo, que para una mujer es diferente que para un hombre. Entonces no afecta directamente los resultados, pero con un análisis estratificado se podría saber si las mujeres son más altas en grasa, o sea, más altas en grasa que su promedio, o si los hombres son más bajos en grasa que su promedio. Aunque tengan números diferentes, con un análisis estratificado se puede saber si hay el género afecta en algún tipo. Y esto es otro factor confusor que al cual no se hace mención en el estudio. Los principios éticos deben considerarse y aplicarse en la investigación clínica. Estos son: no maleficencia, no hacer mal a otros, minimizando riesgos, maximizando beneficios; beneficencia, hacer bien a personas, velando por su bienestar físico, mental y social; autonomía, cada individuo autónomo e independiente puede tomar decisiones y protege a los que son incapaces de tomar decisiones solos; justicia, tratar con justicia y equidad, prohibiendo poner en riesgo a personas para beneficiar a otras. En este protocolo de investigación clínica hubo selección de muestra justa y equitativa, porque fue mediante un muestreo aleatorio simple, donde todos los sujetos tenían la misma posibilidad de aparecer y elegirse. Se respetó la autonomía de los participantes, ninguno fue obligado, y se les informó sobre en qué consistía dicha investigación mediante el consentimiento informado. El estudio fue bien hecho, presentando una justificación adecuada y un diseño correcto en su metodología. Los sujetos no fueron expuestos a daño y durante su elaboración se aseguró su bienestar todo el tiempo. Por ello, considero que este protocolo sí tomó en cuenta los principios éticos en su desarrollo.